Bueno, pues ahí queda hecha esa invitación a la participación. Vamos con las noticias de las 7, con la ayuda, gracias doña Carmen Carbonell, de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del jueves 30 de mayo contándoles más sobre las reacciones que ha dejado la noticia de la imputación a Begoña Gómez desde hace más de un mes. En este caso ha sido Javier Milei quien ha comentado en su cuenta de X un mensaje que dice: tsunami de chanes, me quedé corto con más sucio que una papa. Estos socialistas parece que no solo hacen mal las cuentas que son imposibles de hacer, sino que ni las propias. Dicho mensaje fue publicado en respuesta a la información del periodista Vito Quiles, quien hacía público que el PSOE habría pagado la defensa de Begoña Gómez con recursos del Estado. El tuit de Milei fue escrito durante su visita institucional a California, Estados Unidos, donde ha visitado la Universidad de Stanford y se ha reunido con el CEO de las compañías tanto Apple como Google. Me he quedado corto, dice Milei de Sánchez. Hombre, no lo sabe usted bien, señor Milei. Está usted en Argentina y, claro, allí pues llegan las noticias, digamos, en fin, no con tanta fluidez como llegan aquí a España. Aquí es que es una catarata todos los días. Hoy vamos a ver nuevas revelaciones que los medios, distintos medios, no todos los medios, por supuesto, porque hay algunos que están empeñados en la carrera de la ocultación, pero vamos a ver a lo largo del programa las distintas noticias que distintos medios están publicando hoy mismo sobre distintos aspectos de eso que ya no es una trama, eso... pues no sé, es un tsunami, es algo, una esfera de Dyson que rodea completamente a la sanchosfera. Lo que estamos viendo en España es algo absolutamente inédito. Tenemos en estos momentos a la mujer del presidente del gobierno imputada, y ahí sigue el presidente del gobierno, y ahí sigue su partido, sin pedirle que se vaya de una vez a su casa, no ya por el bien de España, aunque sea por el bien del Partido Socialista. Va a dejar esto como un solar, el país y su partido. Lo segundo se lo agradeceremos. Lo primero, evidentemente, es algo que nos va a tocar reconstruir. Pero bueno, es igual, hemos reconstruido tantas cosas en nuestra historia después de que gente como Sánchez haya metido mano en todo y pervertido todo, que bueno, pues ya tenemos callo los españoles. Les decía que a lo largo del programa vamos a ver pues distintos aspectos de toda esta descomposición que parece rodear a Sánchez cada vez con mayor abundamiento. Por ejemplo, Sánchez ha colocado a sus peones en distintas instituciones del Estado para pervertirlas y ponerlas a su servicio. Una de ellas es la Fiscalía General del Estado. Ayer, nuevo varapalo para Sánchez y para su mayordomo en la Fiscalía. De esta manera continuamos con la información contándoles que el Supremo ha tumbado la recusación interpuesta por parte del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz contra los jueces que decidirán su continuidad en su cargo. García Ortiz cuestionaba la imparcialidad de los 4 magistrados y pedía apartarlos del recurso que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales había interpuesto contra su nombramiento. El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha rechazado de plano la recusación, señalando que sin necesidad de examinar la endeblez y escasas consistencias de la causa de recusación que se propone, la formulación es extemporánea. También critica que García Ortiz se valió de un artificio procesal para tratar de justificar su solicitud. Pues doble varapalo el de ayer del Tribunal Supremo a García Ortiz, ese mayordomo de Sánchez en la Fiscalía. Doble varapalo, por un lado, porque acaba con la pretensión de García Ortiz de que se aparten los jueces que tienen que decidir si García Ortiz está ocupando su puesto de manera legal. No parece que tenga muy buenas perspectivas García Ortiz de seguir ejerciendo de lacayo de Sánchez.
con un poco de suerte nos le quitamos de encima. Pero hay un segundo aspecto en ese varapalo, que es el hecho de que el Tribunal Supremo ridiculice las argumentaciones de García Ortiz. Diga que, hombre, recurre a artificios procesales y que, en fin, que verdes las han segado. Y digo que eso también es un varapalo, porque pone de manifiesto que en estos momentos ocupa la Fiscalía General del Estado un señor que recurre a argumentos ridiculizables. Con lo cual me pregunto, si en el caso que le afecta a él mismo recurre a ese tipo de argumentos inválidos, ridiculizables, recurre a artificios procesales, es decir, al truco del almendruco, ¿qué hace la Fiscalía en otros casos? ¿Se comporta la Fiscalía igual a la hora de elevar sus conclusiones sobre cualquier caso que afecte a personas físicas o jurídicas? Es decir, si tenemos una Fiscalía que ni para defenderse a sí misma es capaz de hacer un uso coherente del derecho, hace un uso coherente del derecho cuando trata de ejercer las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas, que son la persecución del delito, la defensa de los inocentes y la defensa de los intereses de las víctimas. Hay un aspecto de la noticia particularmente positivo, y es quién es el que está pidiendo ante la justicia que García Ortiz sea apartado de su puesto, y es una asociación independiente de fiscales. Durante muchísimos años, durante décadas, jamás habíamos visto a la profesión fiscal, a la carrera fiscal, rebelarse contra la izquierda, contra el PSOE. Siempre que gobernaba el PP había por ahí alguna asociación de fiscales, algún grupo de fiscales, algún órgano de la Fiscalía que trataba de tocar las narices al partido gobernante. Pero con el PSOE a la inversa nunca se producía, hasta ahora. Pedro Sánchez ha conseguido, habiendo traspasado todos los límites, que ya sea una cuestión de supervivencia, todos, en la carrera fiscal, en la carrera judicial, en el ámbito periodístico, en todas partes, todos somos conscientes de que Pedro Sánchez lleva una deriva antidemocrática, una deriva autocrática, enormemente preocupante, que amenaza con acabar con la independencia de todo el mundo, con lo cual, pues bueno, por primera vez se ha movilizado la carrera fiscal contra un gobierno del lado de izquierda, aunque me resisto a llamar a esta basura izquierda. La izquierda era otra cosa. Lo que tenemos ahora es un gobierno progre, un gobierno woke, que es algo muy distinto. Es la perversión de la izquierda que comienza a partir de la caída del muro de Berlín. Se puede ser de izquierda, pues ser honesto, querer el bien de tus semejantes, tratar de hacer que las cosas sean más justas desde tu punto de vista. Puedes estar equivocado, pero es perfectamente defendible. Ahora, no se puede ser progre, no se puede ser woke y luego pretender que quieres el bien de tus semejantes. Lo que quieres es la imposición totalitaria de mecanismos de ingeniería social que acaben con los derechos humanos por el procedimiento de sustituirlos por derechos colectivos. Lo que quieres es un pueblo de ovejas arruinadas y sumisas que dependan de ti para la caridad del Estado y que no puedan en modo alguno articularse para hacerte perder el poder cuando lo hagas mal, que siempre. Bueno, pues estamos ahora en la rebelión contra lo progre woke, y me alegra mucho que la carrera fiscal esté encabezando uno de los frentes de batalla de esa rebelión. Y continuamos con la información que adelantamos ayer sobre la inspección de la UCO de la Guardia Civil a la sede del Consejo Superior de Deportes en el marco de las investigaciones a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Pues la Guardia Civil señala al dirigente socialista José Manuel Franco por firmar de manera personal el contrato de 3.4 millones de euros que se adjudicó desde el CSD al empresario Carlos Barrabés, uno de los contactos de Begoña Gómez. El contrato se había firmado en el 2022 por
por el cual se desembolsó dinero proveniente de los fondos europeos. Vale la pena recordar que el aquel entonces presidente del CCD y hoy senador socialista, José Manuel Franco, es uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez, pues ya había sido delegado del gobierno en Madrid entre los años 2020 y 2021. ¡Ay, madre mía! ¿En qué líos se meten los autócratas por confiar en subordinados incapaces? El otro día van y le dicen a Romerales: Romerales, que esto se está poniendo mal, saca alguna noticia de Franco. Y va Romerales y dice: ¡sus órdenes! Y entonces coge y dice: mire, ya está, aquí, imputado, Franco. Pero no era ese Franco, era el otro Franco. Bueno, la Guardia Civil registró la sede del Consejo Superior de Deportes y ha hallado que el que fuera delegado del gobierno en Madrid, Franco, firmó personalmente el pago de 3,4 millones al contacto de la mujer de Sánchez, al contacto de Begoña Gómez, en uno de los contratos que se están investigando. Recordemos que este Franco fue el que autorizó las manifestaciones del 8M en vísperas de la declaración del estado de alarma, porque es que interesaba que, en fin, se hiciera una especie de apoteosis feminista, aunque ya estaban llegando desde Italia todas las noticias de cómo estaban colapsando los hospitales. Y algunos lo advertíamos: van a colapsar los hospitales. Y el Partido Socialista ocultó las noticias y permitió aquella manifestación feminista del 8M que contribuyó a expandir adecuadamente el virus. ¿Recuerdan ustedes dónde estaban todos los tertulianos progres en esas vísperas del 8M? En decir que era un bulo lo de la pandemia de COVID, en decir que la ultraderecha se dedicaba a... creo que Chenique usó una expresión que era algo así como: mientras el virus corre desbocado en las tertulias de la ultraderecha. Pues diciendo eso, que la ultraderecha esparcía el bulo de que había un virus muy peligroso. 6 días después de aquel 8M de infausto recuerdo, el gobierno declaraba el estado de alarma. Ya una vez pasada la manifestación feminista, entonces ya sí. Entonces hubo que cambiar. Y los mismos tertulianos progres que 6 días antes te decían que lo de que la ultraderecha estaba metiendo miedo con el virus, pues 6 días después andaban diciendo: hay que perseguir a todos los que no lleven mascarilla por la calle, canallas, fascistas. Bueno, a José Manuel Franco se le presentó una denuncia por haber autorizado aquella manifestación. ¿Recuerdan ustedes qué pasó? Pues hombre, que le tocó en reparto a una jueza que yo cuando lo vi dije: esto es denuncia preventiva para que se archive. Y mira por dónde, así fue. Todo quedó en nada. Y por supuesto Pedro Sánchez pagó adecuadamente a José Manuel Franco sus desvelos y ahora creo que anda de senador, pero previamente pasó por el Consejo Superior de Deportes, donde resulta que siguió, parece ser, haciendo favores a la sanchosfera. 3,4 millones de contrato al contacto de la mujer de Sánchez. Oiga, yo hay semanas que no gano eso, 3,4 millones de euros. Pues está muy bien. Se paga bien el ser fiel a Sánchez. Bueno, pues vamos a ver si esta vez las investigaciones en torno a don José Manuel Franco llegan a buen puerto. Atentos a esta noticia porque continúan los mensajes de sumar en contra del pueblo de Israel. El último ataque se ha presentado en una manifestación organizada por Yolanda Díaz en Rivas, donde han subido a una niña de aparentemente unos 10 años a gritar mensajes en favor de Palestina con un megáfono en la mano en el escenario. Las imágenes del vídeo han llamado la atención de la comunidad judía e israelí porque aseguran que desde Sumar se está copiando la estrategia de propaganda de Hamás usando niños en sus campañas y vídeos. También ha generado indignación cómo siguen promocionando el eslogan desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. En esta ocasión en un acto público con miembros del gobierno de España como Pablo Bustinduy, Cira Rego o Yolanda Díaz.
¿Recuerdan ustedes las explicaciones de Yolanda Díaz después de su antisemita incitación al genocidio de judíos, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá? Ante la repercusión internacional que había habido, entonces salió a decir, la muy cobarde, que no, quería decir que desde el río hasta el mar, que Israel y Palestina convivan juntos. Ajá. ¿Y han visto ustedes por las redes a los tertulianos a sueldo, los lacayos de Sánchez en el terreno mediático, tratar de explicar que es que en realidad lo que decía Yolanda Díaz no quería decir, significaba lo que todos sabemos que significa lo que decía Yolanda Díaz? Bueno, pues en un mitin en Rivas, con la cúpula de Sumar presente, una niña en el escenario gritando desde el río hasta el mar y todos coreando Palestina vencerá. Incitan al genocidio de los judíos, odian a los judíos, son los nuevos nazis. Y sí, como denuncia la comunidad judía española, imitan los comportamientos de Hamas utilizando a niños en la propaganda, adoctrinando a niños en el odio a los judíos. Luego veremos alguna noticia más sobre este tema del odio a los judíos que ya le ha salido a la izquierda progre occidental de dentro. Lo del 7 de octubre fue una matanza tan terrible, tan inhumana, tan bestial, que ya pues solo se puede tratar de defenderla, disculparla, pues ya yendo al enfrentamiento total con los judíos. Y es en eso en lo que están. Solo les falta ponerse las camisas pardas, porque lo que son los eslóganes, lo que son las manifestaciones de odio, pues ya lo tienen. Ya lo he contado alguna vez en antena, esas manifestaciones en el año 1933 en la Universidad de Gotinga, donde los estudiantes salían a manifestarse al grito de matemáticas arias para los arios, pidiendo la expulsión de los profesores judíos. Salvo que Sánchez no lleva bigotillo, ¿qué diferencia hay entre aquellas manifestaciones y lo de hoy? Es decir, ¿ha cambiado en algo el odio a los judíos? Ahora se viste con otros ropajes, ahora se utilizan otras justificaciones, pero si se fijan ustedes, ni siquiera en las justificaciones han cambiado mucho las cosas, porque en aquellos años toda la propaganda nazi, todo el concentrar el odio del pueblo alemán sobre los judíos, pues utilizaba una serie de clichés, el judío avaro, el judío rico, el judío responsable de todo lo que pasa. Y si ustedes analizan las redes sociales y ven los mensajes que lanzan algunos de esta gentuza de la extrema izquierda contra Israel, son los mismos clichés, con otras variantes modernas, ¿no? Son los culpables de las muertes de los palestinos y tal, pero lo mismo, enseguida les aflora hay una conspiración sionista con los Estados Unidos para hacer no sé qué y no sé qué, son los que controlan las grandes empresas, este tipo de mierda, ¿no? Bueno, han vuelto los nazis. ¿Qué le vamos a hacer? Estábamos mirando hacia un lado y resulta que estaban rearmándose en el otro. Bueno, pues era cuestión de volver a pararles los pies. Yo, hoy en día, también soy judío. Am Israel Chai. En otros asuntos, atención a esta noticia porque arrancan la placa en recuerdo a Miguel Ángel Blanco que fue colocada en el mes de enero en Vitoria. La placa en honor al concejal del Partido Popular asesinado por ETA en 1997 tan solo ha durado puesta 4 meses desde que la alcaldesa de Vitoria, Maider Echeverría, y la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco la descubrieran el pasado 17 de enero. La placa fue arrancada del soporte metálico sobre el que estaba colocada, sin embargo, fuentes municipales han confirmado que se repondrá y que de hecho ya se ha encargado un nuevo ejemplar. No es la primera vez que en Vitoria se atacan elementos que conmemoran a las víctimas de la violencia terrorista. El sabotaje más reciente ocurrió en octubre de 2023 en el panteón de la familia de Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000 junto a su escolta Jorge Díez. La tumba fue atacada con pintura, algo que ya había ocurrido con anterioridad. ¿Recuerdan ustedes aquellos tiempos donde cada vez que había
un atentado de ETA salía toda la gentuza de la clase política: ETA será derrotada, ETA no pondrá con la democracia, ETA al final acabarán en la cárcel. Recuerdo a Bono diciendo, se lo repito casi textualmente: el único fin de ETA es que entren con los brazos en alto en la cárcel. Ya. Bono, ese señor, en fin, que tan pobremente vive hoy en día. Mentira todo. Nos han traicionado de principio a fin. Han traicionado a los muertos, han traicionado a las víctimas de ETA, han traicionado a los guardias civiles muertos, a los policías muertos, incluso a los políticos muertos. A todos les han traicionado, al final dejando que ETA se salga con la suya, que todos estén ya en la cárcel o a punto de salir, en la calle o a punto de salir de la cárcel, y viviendo del dinero de nuestros impuestos, copando instituciones en el País Vasco y convirtiendo ciertas zonas del País Vasco en zona no go, en zona donde no puedes entrar, como si te ocurra llevar, por ejemplo, un pin de la bandera española. Son los que mandan en buena parte del País Vasco, y son los que mandan, de hecho, ahora en el gobierno de España, puesto que Sánchez les ha entregado la llave de la gobernabilidad. Ellos son los que le dicen a Sánchez qué puede hacer y qué no. ETA manda a través de Bildu. Han ganado y conseguirán todos sus objetivos: anexión de Navarra, independencia, y encima independencia pagada por los demás españoles, etcétera, etcétera, etcétera. No han servido de nada a los 850 asesinados por ETA. Dieron su vida por nada gracias a la traición de la clase política, que en el último giro argumental de su traición nos decía aquello de hay que ganar el relato. Pues ni el relato. Recordarán ustedes el episodio de aquella familia que tuvo que llevarse el cadáver de su familiar asesinado por ETA del País Vasco para evitar que lo siguieran humillando, ¿verdad? Recordarán ustedes a Miguel Ángel Blanco, ¿verdad? Bueno, pues una placa colocada en enero en honor a Miguel Ángel Blanco en Vitoria, pues ya la han quitado. Como lo quitarán todo, porque quieren ganar en la práctica y en el relato. Y lo harán gracias a Pedro Sánchez, y gracias a Mariano Rajoy, y gracias a Zapatero. Aznar no es, en fin, santo de mi devoción, y desde que dejó la presidencia del gobierno en shock por los atentados del 11M, pues ya no es el mismo. Pero en su época fue la única donde los terroristas asquerosos de ETA entraban en los juicios con la cabeza gacha y avergonzados. Ahora sacan pecho en los homenajes que se les hacen por todo el País Vasco ante la pasividad, primero del gobierno de Zapatero, después del gobierno de Rajoy y después del gobierno de Sánchez. Bueno, vamos a hablar con doña Laura Fernández Cañas de OK Diario para ver qué tiene OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Llegamos al jueves de una semana muy intensa con la Moncloa en el punto de mira. En la portada de OK Diario de hoy les hablamos una vez más de Juan Carlos Barrabés. El socio de Begoña Gómez juró por escrito a la Unión Europea no haber tenido ventaja pese a la carta de recomendación. Y Pedro Sánchez sigue haciendo amigos. Hoy sabemos que el presidente permitió al Partido Socialista llamar fascista a Giorgia Meloni tras saber que vetará a Teresa Rivera como comisario de la Unión Europea. Le esperamos con muchísimo más en OK Diario. Buen día. Gracias, doña Laura.